Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a analizar la guía de trabajo autónomo número 3 correspondiente al mes de mayo. Es muy importante a la hora de realizar la guía que usted esté en un lugar cómodo con todos los útiles necesarios, un lápiz, lapicero, calculadora, borrador, que estés en un lugar tranquilo. Para consultas sobre la guía de trabajo autónomo me la pueden hacer al número 7082 5192 WhatsApp. Mi horario para atención virtual son los jueves de 1 a 4 p.m. o los martes de 7 a 11 de la mañana en clases presenciales. En esta ocasión vamos a analizar, a seguir trabajando con triángulos rectángulos y esta vez con razones trigonométricas. Vamos a comenzar. Es importante eh, cuando estamos trabajando en matemática ir subrayando notas importantes que hacen en los problemas introductorios. Por ejemplo, acá vamos a ver qué nos trata este tema. Dice: Juan Pablo necesita cortar una lámina de madera de forma de triángulo rectángulo. Entonces, esta parte es importante subrayarla porque nos indica que vamos a trabajar con triángulo rectángulo, en el que uno de los catetos mida 12. Un cateto va a medir 12 y el ángulo opuesto a ese cateto mide 30. Nos hacen dos preguntas: ¿cuál debe ser la longitud del otro cateto? ¿Y cuántos centímetros cuadrados de madera necesita para construir el triángulo? Es decir, que nos están pidiendo la medida de uno de los catetos y al preguntarnos por los centímetros cuadrados de madera que necesita para construir el triángulo, estamos hablando de un área. Antes de contestar las dos preguntas de arriba, nos hacen tres preguntas previas. ¿Cuál es el total que se obtiene al sumar las medidas de los ángulos internos en un triángulo? Bueno, tenemos que recordar lo siguiente: que en un triángulo, cualquier triángulo que sea, no importa el tamaño y la forma, la suma de los tres ángulos internos tienen que ser igual a 180 grados. Es decir, si aquí tengo un ángulo A, otro B y otro C, entonces la suma de lo que mide el A más el B más el C tiene que ser igual a 180 grados. Muy bien, entonces aquí tendríamos 180 grados. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos que tiene Juan Pablo para construir el triángulo? Bueno, el problema habla de que Juan Pablo está trabajando con un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ya tenemos un ángulo, el B, que es 90. Además, dice el problema que tiene otro ángulo que mide 30. Pensemos que el que mide 30 es este, A. Entonces, tenemos dos ángulos, uno de 30 y otro de 90. Por lo tanto, acá, ¿cuáles son las medidas de los ángulos que tiene Juan Pablo? Son 90 grados y 30 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo que falta? Bueno, esto es algo muy fácil de comprobar porque si ya tengo 30 y tengo 90 y los tres me tienen que sumar 180, entonces, ¿cuánto me hace falta acá para completar a 180? Entonces, 30 más 90 son 120, más un ángulo C que me dé 180. Entonces, 120 más 60 me va a dar 180. Por lo tanto, ese ángulo C tiene que medir 60 grados. Por lo tanto, aquí 60. Muy bien, ahí tenemos las tres primeras preguntas.
¿Qué más nos trae esta guía? Según los datos que aparecen en la cápsula anterior, ¿verdad? La que hicimos demarcaciones o subrayamos, de la izquierda sobre triángulos especiales, ¿cuáles serán las medidas de los catetos de la hipotenusa y la hipotenusa del triángulo? Bueno, recordemos que el triángulo al cual está trabajando Juan Pablo es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y como todos sabemos, un triángulo rectángulo pues tiene un ángulo de 90 grados y este en especial con el que está trabajando Juan Pablo tiene un ángulo que mide 30, ¿verdad? ¿Cuánto mide el ángulo de 30 grados? ¿Cuánto mide el cateto opuesto al ángulo de 30? El cateto opuesto al ángulo de 60. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta acá es lo siguiente. Tenemos dos tipos de triángulos especiales. Uno, que es el triángulo rectángulo cuyos ángulos internos miden 45 grados. Si estos dos ángulos miden 45 grados, quiere decir que los catetos son de igual medida. Y según lo que nos dice esta cápsula de acá, con respecto al triángulo rectángulo 45-45 es lo siguiente. Si la medida de los catetos es una medida, qué sé yo, cualquiera, x, entonces la hipotenusa va a medir x raíz de 2. ¿Esto dónde sucede? Únicamente en el triángulo especial rectángulo isósceles. Recuerde que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Este es un triángulo rectángulo isósceles. Sus dos catetos son iguales. Sus ángulos internos miden 45 y el otro 45 y el otro 90. Si los catetos miden x, la hipotenusa va a medir x por la raíz cuadrada. Es decir, que si un triángulo de este tipo, sus catetos miden 12, entonces quiere decir que la hipotenusa va a medir 12 raíz de 2. Siempre se va a cumplir esto. También tenemos otro triángulo especial. Triángulo rectángulo especial. El que tiene el ángulo de 90, por supuesto, un ángulo de 30 y, como ya vimos, el otro ángulo de 60. En este triángulo especial 90, 30, 60, el lado que está, digamos que si el cateto que está opuesto al ángulo de 30 mide una cantidad x que no conozco, entonces la hipotenusa va a medir el doble de ese cateto, es decir, el 2x. Y el cateto que está opuesto al ángulo de 60, que es a este, va a medir x multiplicado por la raíz de 3. Esto es lo que dice estas cápsulas de acá. Este triángulo de color como verde es el 45-45-90 y este triángulo de aquí abajo es el triángulo 30-60-90. Muy bien, entonces, según los datos que aparecen en la cápsula de la izquierda sobre los triángulos especiales, ¿cuáles serían las medidas de los catetos y la hipotenusa del triángulo del cual está trabajando Juan Pablo? Recuerden que Juan Pablo está trabajando con un triángulo rectángulo donde uno de sus catetos mide, donde uno de sus ángulos mide 30. Entonces, ¿cuánto mide el cateto opuesto al ángulo de 30? Dice el problema que mide 12. Eso es lo que dice. ¿El cateto opuesto al ángulo de 60? Bueno,
Este es el ángulo de 60. Según la cápsula que tenemos acá, lo que acabamos de ver de los triángulos especiales, este cateto tiene que medir 12 multiplicado por la raíz de 3. 12 multiplicado por la raíz de 3. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa va a medir el doble de lo que mide el cateto que está opuesto al ángulo de 30, es decir, 24. Muy bien, ahora, ¿con cuál operación puede calcular el área del triángulo? Plantéela. Algo muy importante, recordemos que el área en cualquier triángulo se calcula multiplicando la base por la altura dividido entre 2. Pero resulta que el área en un triángulo que sea rectángulo, la base va a ser un cateto y la altura es el otro cateto. Entonces sería cateto por cateto dividido entre 2. Esto es lo que dice esta capsulita de acá. ¿Con cuál operación puede calcular el área del triángulo? Plantéela. ¿Con cuál operación? Bueno, un cateto mide 12 raíz de 3, el otro cateto mide 12, esto dividido entre 2. ¿Okay? Entonces, en la otra pregunta, ¿cuántos centímetros cuadrados de madera necesita Juan Diego para hacer la pieza? Entonces tendríamos que hacer el cálculo. 12 por 12 son 144, multiplicado por raíz de 3 dividido entre 2, esto es igual a 72 raíz de 3. Y ahí tendríamos la primera pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto acá? Bueno, los triángulos especiales son triángulos rectángulos que tienen características especiales. 1. El triángulo rectángulo isósceles, cuyos ángulos internos miden 90, 45 y 45, y el triángulo rectángulo especial 30, 60, 90. Cada uno de ellos tiene sus características particulares. Muy bien, ahora a continuación lo que vamos a ver son cómo identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente a un ángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el cual se ha señalado un ángulo agudo llamado alfa. Entonces, en un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa, ya eso lo sabemos. Este es el ángulo de 90, entonces el lado opuesto a ese ángulo, es este que está al frente, se llama hipotenusa, es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Y los otros dos se denominan catetos. Si alfa es uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, entonces alfa, que en este caso lo señalamos aquí abajo. El cateto que está contenido en uno de los lados de alfa se llama el cateto adyacente. Es decir, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Que tenemos un cateto que es opuesto y un cateto que es adyacente a este ángulo cual estamos señalando. ¿Cuál es el cateto adyacente? Bueno, el que forma parte de este ángulo. ¿Cuál sería este cateto? Este que está acá de color verde es el cateto adyacente a este ángulo de alfa. ¿Por qué adyacente? Porque está cerca, está al lado, forma parte del ángulo. ¿Y cuál es el cateto opuesto? El que no forma parte de ese ángulo o el que está al frente, el que está opuesto, el que está al otro lado, que en este caso sería este de color como morado. Entonces, el cateto que está contenido en uno de los lados de alfa se llama el cateto adyacente de alfa, y el cateto que no está contenido en uno de sus lados de alfa se llama el cateto opuesto a alfa. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En el siguiente cuadro se muestran los catetos adyacentes y opuestos a cada ángulo agudo del triángulo ABC. Tenemos un triángulo rectángulo ABC. Entonces, si me ubico en el ángulo A, ¿cuál sería el cateto adyacente a este ángulo A? Bueno, entonces tenemos que identificar cuál es la hipotenusa. Pues este lado, el más grande, ya sabemos. Y este cateto que forma parte del ángulo A, este de acá, es el cateto adyacente a A. Y este que está al frente o al otro lado de A se llama el cateto opuesto de A. Entonces, para acá, si hacemos referencia al ángulo A, el cateto adyacente a este ángulo A
va a ser el cateto AB, que es el que está aquí, formando parte al ángulo A. Y el cateto opuesto al ángulo dado, el opuesto al ángulo A, es este de acá del frente de A, que es el cateto BC. ¿Ok? Ahora bien, si nos posicionamos o trabajamos con el ángulo C, entonces el cateto adyacente a este ángulo C va a ser el lado BC, que forma parte del ángulo. Y el lado opuesto al ángulo C es el que está al frente, que sería el AB. Entonces, de esta manera estamos identificando lados opuestos y lados adyacentes a un ángulo dado. Vamos a hacer un triángulo por acá para completar. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Vamos a ponerle, digamos que este ángulo es beta. Vamos a poner letras A, B y C. Entonces, el cateto opuesto a beta ¿quién es el cateto opuesto a beta? Bueno, el que está al frente de beta, que en este caso sería el BC. ¿Cuál sería el cateto adyacente a beta? El que forma parte del ángulo beta, es decir, AB. Y la hipotenusa ya sabemos todos que es el AC. Muy bien. Entonces, de esta manera podemos identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí tenemos ya las tres razones trigonométricas con las cuales vamos a trabajar. Esas tres razones trigonométricas se llaman seno, coseno y tangente. El seno, el coseno y la tangente de un ángulo alfa en un triángulo rectángulo son razones, porque razones son como divisiones. Razones es lo mismo que divisiones. Entre las medidas de los lados del triángulo, el valor de cada una de estas razones se calcula con las siguientes fórmulas. Tenemos el seno de un ángulo que se calcula dividiendo el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. El coseno se calcula dividiendo el cateto adyacente a ese ángulo entre la hipotenusa. Y la tangente se calcula dividiendo el cateto opuesto de ese ángulo entre el cateto adyacente a ese ángulo. Y aquí tenemos un ejemplo resuelto. Tenemos un triángulo rectángulo donde sus dos catetos, uno mide 3, el otro mide 4, y la hipotenusa mide 5. Entonces vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas al ángulo a este ángulo de aquí arriba. Entonces, el seno de A va a ser la división entre el cateto opuesto es 4, entre la hipotenusa, que es 5. El coseno del ángulo A va a ser la división entre el cateto adyacente de este ángulo A. ¿Quién es el cateto adyacente? 3 sobre la hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo A es la división entre el cateto opuesto, que es 4, sobre el cateto adyacente, que es 3. Entonces, de esta manera tenemos el seno de A cos y la tangente de A. Pero si quisiera, no sen cos y tan de A, sino sen cos y tan del ángulo C. Entonces sería sen del ángulo C. Como el ángulo C está aquí abajo, entonces este es el ángulo C.
¿Cuál sería el seno de C? Cateto opuesto, que es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Y ahora el coseno. El coseno de C, que sería el cateto adyacente, que es 4, dividido entre la hipotenusa, que es 5, y la tangente de C, que sería el cateto opuesto a C, que es 3, sobre el cateto adyacente a C, que es 4. Y de esta forma tengo las 6 razones trigonométricas de este triángulo con cada uno de sus ángulos. Esto es lo que se explica acá. Muy bien, aquí aparece una actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer esta actividad? Pues lo mismo que acabamos de hacer acá. Tenemos un triángulo rectángulo este de color morado, donde el ángulo recto es E. Tenemos un ángulo W y un ángulo Z. Entonces nos están pidiendo que escriba cuál es el cateto opuesto a este ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Bueno, el que está al frente, que sería EQ. ¿Okay? Eso es lo que tienen que hacer ustedes aquí, acá. Llenar estos 6 cuadritos. Tienen un ejemplo hecho y con eso se pueden guiar. Luego, calcule cada una de las razones trigonométricas indicadas. Simplifique los resultados cuando sea posible. Muy bien, entonces nos piden el seno de alfa, el seno de este ángulo. Entonces el seno de este ángulo sería el cateto opuesto, que es 2, dividido entre la hipotenusa, que sería 2 raíz de 5. Ok, estos valores ustedes lo tienen que meter en la calculadora para que les simplifique el resultado. Vamos a introducirlo acá en la calculadora para que ustedes puedan observar de qué manera es que se realiza esta cuestión. Entonces, aquí van a digitar fracción 2 en el numerador y 2 raíz de 5 en el denominador. Acá presionan la tecla igual y tenemos que eso es igual a raíz de 5 sobre 5, que es lo que ustedes van a ir a colocar aquí. Raíz de 5 sobre 5. Este es el resultado ya simplificado. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer con todos los demás cuadritos. Ahora nos piden el coseno de alfa, la tangente de alfa. Entonces seguían con estos ejemplos que hicimos acá para que puedan realizar esta actividad. Bueno, en otro video les voy a explicar ya cómo se utilizan las razones trigonométricas en la vida real. De momento, con este video se pueden ayudar para que puedan completar estas actividades. Muchas gracias, espero que les haya servido y cualquier cosa estoy para servir.